Muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre de las comisionadas y los comisionados que integran el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI por sus siglas de México, les envían un afectuoso saludo. Agradecen, por supuesto, a la Defensoría del Pueblo de Ecuador la invitación y celebran que esta sea la sexta ocasión en que se realizan este tipo de jornadas. Y tengan la certeza de que cuando nos inviten estaremos aquí presentes con ustedes. Agradecer al Defensor del Pueblo, reitero, la invitación y por supuesto a todo el público asistente. Bien, si empezamos por favor. Durante los últimos 15 años, concretamente desde el 2002, en México se han emprendido importantes esfuerzos para generar transformaciones. No, en la lámina, bueno, ahí está, perdón. Se han generado importantes esfuerzos para generar transformaciones significativas que promuevan el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas, así como la apertura de las instituciones públicas y hoy en día, a la luz de la reforma constitucional del año 2014, también en instituciones que no son públicas por naturaleza, sin embargo son de interés público, como partidos políticos y sindicatos. Dentro de los esfuerzos se encuentran los siguientes. Primero, la reforma al artículo 6º constitucional en el año 2007, en donde se instituyen varios principios que rigen el derecho de acceso a la información pública y de protección de datos, el derecho a acceso a la información pública, y me refiero al principio de publicidad y al de máxima publicidad. Segundo, la reforma al artículo 6º constitucional en el 2014, que dotó de plena autonomía al INAI, anteriormente IFAI, pues anteriormente era un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal. Hoy es un órgano constitucionalmente autónomo. También la creación del Sistema Nacional de Transparencia como ente coordinador de esta materia a nivel nacional. La promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública aplicable a todo el territorio nacional en el año 2015, que sirvió como modelo para promulgar la ley federal, así como las leyes estatales en cada una de las entidades federativas. En su conjunto, estos trabajos han permitido construir un entramado normativo sólido e innovador que ha posicionado al país favorablemente en algunas mediciones, como el Índice Global del Derecho de Acceso a la Información, donde la Ley General de Transparencia ocupó el lugar número 1 de 112, tal y como se platicó durante la jornada matutina. A pesar de ello, México presenta grandes retos en materia de datos abiertos y acceso a la información pública. Es justo reconocerlos. A continuación abordaré algunos de ellos. La siguiente lámina, por favor, en la 2. Conforme a la encuesta nacional de acceso a la información pública y protección de datos personales, realizada por el INAI en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI por sus siglas, el cual mide el grado de conocimiento de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, así como los mecanismos para ejercerlos y garantizarlos, se encontró lo siguiente. Primero, la población de 18 años o más tiene poco interés en consultar activamente la información que genera el gobierno. 76% manifestó no tener interés en conocer la información, mientras que el 86% no generó información no consultó información en una página de internet del gobierno durante el año inmediato anterior a que se realizó esta encuesta. De la población de 18 años o más, y que sí consulta activamente información del gobierno, cerca de la mitad no obtiene información que le interesa o la información que obtiene no cubre las necesidades del demandante. La mayoría de los ciudadanos no confía en la información que proporciona el gobierno. Esto es, el 82.4% de la población mexicana considera que la información se manipula. El 71.4% cree que esta no coincide con la realidad. El 68.9% piensa que la información está incompleta, el 62.1% cree que la información se oculta y el 58.5% cree que la información es falsa. Un problema más que enfrenta la ciudadanía es la dificultad para acceder a la información gubernamental. Así pues, a nivel nacional, el 41.7% lo considera difícil, 17.2% muy difícil de acceder, y es decir, el 58.8% de los mexicanos no acceden a la información pública por considerar un proceso complicado. A nivel nacional, en la gráfica veremos más adelante que el 5.6% de la población de 18 años y más realizó una solicitud formal de acceso a la información.
El 18.7% de la población de 18 años y más afirmó no haber realizado una solicitud de información y manifestó tener interés en realizar una solicitud de información pública. El 57.5% de la población tiene mucha desconfianza en información sobre salarios y sueldos de los funcionarios públicos. El 55.2% manifestó tener mucha desconfianza en la información sobre las elecciones. Por otro lado, el 50.6% de la población mayor de 18 años manifestó conocer o haber escuchado sobre la existencia de una ley que garantiza el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, de los cuales el 6.9% mencionó a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Al respecto, únicamente el 50.6% de la población de 18 años y más manifestó conocer o haber escuchado sobre la existencia de una institución de gobierno encargada de garantizar el derecho de acceso a la información pública en México, de los cuales solamente el 7.7% mencionó al INAI como el órgano garante para estos derechos de acceso a la información pública. A la siguiente lámina, por favor, si me ayudan. Por su parte, debemos resaltar que la métrica de gobierno abierto, que fue un estudio realizado por el Centro de Investigación y Docencias Económicas en colaboración con el INAI, que busca medir qué tanto puede un ciudadano conocer lo que hacen sus gobiernos y qué tanto pueden incidir en sus decisiones, señaló las siguientes dinámicas. Primero, persisten prácticas de opacidad que obstaculizan el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Al respecto, las previsiones normativas son utilizadas como estrategias contrarias a la normativa en materia de transparencia, mediante prevenciones y prórrogas que no coadyuvan a la mejora de las respuestas de los sujetos obligados. Solo el 43% de los encuestados y de los estados del país, el promedio de días para recibir respuesta a una solicitud de acceso a la información pública fue menor de 10 días hábiles. En 3 estados, el tiempo promedio de respuesta fue superior a 20 días hábiles y en la Federación, 1 de cada 4 instituciones de información respondió en 30 días hábiles o más. Por otra parte, la mayoría de los sujetos obligados cuenta con portales de Internet, pero estos no cubren aún las necesidades o las obligaciones de transparencia que mandata la Ley General, la Ley Federal y las leyes locales de transparencia, ni tampoco contienen información que es orientada al ciudadano. Al respecto, solo el 58.9% de los encuestados tiene mecanismos electrónicos de acceso a la información pública. De estos, solo la mitad tiene sitios web, que equivale al 51.03%, y un tema lamentablemente muy cierto, ninguno tiene datos abiertos. Si bien el 94% de los sujetos obligados analizados tienen su propio portal de Internet, en general estos no cuentan con información mínima prevista en la Ley General de Transparencia. Los sujetos obligados del ámbito federal obtuvieron una calificación de 0.30 puntos en el subíndice que mide la completud de información pública. La calificación de los sujetos obligados en los ámbitos estatal y municipal fue de 0.30 y 0.38 respectivamente. En la siguiente lámina, en la lámina que está en pantalla, ahí podemos ver que los portales de Internet no suelen contener información que le sea útil al ciudadano para su vida cotidiana. Esto significa que los sujetos obligados no publican en sus portales información adicional a la prevista en la Ley General de Transparencia, que es el subíndice de transparencia proactiva, en donde obtuvieron 0.15 puntos, ni tampoco información útil para un público específico. El subíndice de transparencia focalizada es de 0.08 puntos. Dentro de los retos en materia de acceso a la información identificados por esta métrica de gobierno abierto, encontramos lo siguiente: la necesidad de brindar respuestas a solicitudes de información de manera más clara y con mayor celeridad para empoderar al ciudadano. Segundo, fortalecer el componente de transparencia proactiva de los sujetos obligados que hacen pública, de manera que se privilegie la información que es información útil, accesible y completa para atender las necesidades de los solicitantes. Tercero, fortalecer la gestión de información a través de enfoque de datos abiertos que permita o que facilite la reutilización de la información gubernamental y la construcción de conocimiento público. Ante este panorama, se han realizado una serie de esfuerzos para transitar una cultura de apertura gubernamental, dentro del cual destacan los siguientes. Bien, primero, la elaboración de un modelo teórico práctico de gobierno abierto que corresponde a la consolidación de una propuesta conceptual sobre lo que debe entenderse por gobierno abierto,
así como sobre sus componentes fundamentales y respecto a su implementación en el Estado mexicano. Segundo, el diseño e implementación de los lineamientos para determinar los catálogos de publicación de información de interés público y la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva contiene los siguientes datos. Primero, procedimientos para la implementación, para la identificación de información a publicar de manera proactiva por parte de los sujetos obligados. Segundo, fases de los procedimientos para la identificación de esta información. Tercero, atributos de la calidad de información. Cuarto, criterios para definir los medios de publicación de esta información. Y quinto, un método para evaluar para el reconocimiento de las acciones en materia de transparencia proactiva. Por otra parte, la elaboración de un documento de políticas de gobierno abierto y transparencia proactiva. Este documento fue realizado atendiendo al diseño de las fases anteriormente comentadas, permitiendo plantear así escenarios de implementación en el corto, mediano y en el largo plazos, de cara a la construcción de un Estado abierto, basado en los pilares de transparencia y participación ciudadana, colaboración y co-creación. En la siguiente lámina estaremos viendo cómo mediante esta estrategia de apertura gubernamental e institucional se busca abrir espacios en los que la sociedad colabore en la identificación de necesidades de información para que con base en estas identifique, analice, transforme y difunda información públicamente útil que permita a toda la sociedad en general disminuir las asimetrías de información, proporcione relaciones horizontales entre autoridades y sociedad civil, mejore el acceso a trámites y servicios, optimice la toma de las decisiones y detone la rendición de cuentas efectiva y eficaz en el Estado mexicano. Los instrumentos teóricos y normativos construidos en materia de transparencia proactiva a través del Sistema Nacional de Transparencia, creado, como lo dije yo, a la luz de la reforma constitucional en el año 2014, perfilan una ruta nueva para que los sujetos obligados de todo el orden nacional hagan de la información pública un catalizador en el ejercicio pleno de los derechos fundamentales. En la siguiente lámina, la elaboración del proyecto de banco de prácticas para la apertura institucional. Primero, adicionalmente y como parte del cúmulo de los esfuerzos que se han emprendido desde el INAI con el objetivo de profundizar en la internalización de la apertura institucional por parte de los sujetos obligados, organismos garantes y la ciudadanía en general, hemos desarrollado el proyecto de Banco de Prácticas de Apertura Institucional. En la anterior, perdón. El Banco de Apertura Institucional. Bien. Este banco brinda un fundamento empírico al potencial transformador que ofrece la apertura institucional al generar inteligencia y capacidades que facilitan el diseño y desarrollo de prácticas exitosas. Por otra parte, es un repositorio de prácticas de gobierno abierto y o de transparencia proactiva desarrollados en distintos poderes y ámbitos de gobierno a nivel internacional para fomentar su adopción o adaptación a diversas realidades del Estado mexicano. En la siguiente lámina destacamos que cuenta con 63 prácticas a nivel internacional agrupadas en las siguientes categorías como datos abiertos, rendición de cuentas, mejoras de servicios públicos y esquemas de gobernanza. En materia de datos abiertos, este banco cuenta con 35 prácticas que detallan las características históricas, sociales o económicas, las problemáticas públicas atendidas a través de iniciativas de datos abiertos y los beneficios públicos que se han obtenido. Por otra parte, las prácticas provienen de realidades dentro de 22 países, tales como Australia, Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Francia, India, Indonesia, Italia, Kosovo, Liberia, Montenegro, Nueva Zelanda, Reino Unido, Singapur, Tanzania, Uganda y Uruguay. De estas 63 prácticas, 18 se desarrollan en América del Norte, 16 concretamente en Estados Unidos, 4 en América Latina, 22 en Europa, 11 en Reino Unido concretamente, 7 en África, 3 en Tanzania y 3 en Uganda, 6 en Oceanía, 4 en Asia y 2 a nivel internacional. En la última, por favor, y a manera de conclusión, si bien México ha avanzado favorablemente en torno al fortalecimiento del ejercicio del derecho de acceso a la información pública mediante una serie de esfuerzos institucionales que han sido coherentes, el país, hay que decirlo, enfrenta grandes retos de cara al pleno ejercicio del derecho de acceso a la información, la correcta aplicación del andamiaje normativo e institucional de acceso a la información pública y la aplicación extendida por parte de todos los sujetos obligados del territorio nacional, que suman más de 7,000 sujetos obligados, con un enfoque integral de datos abiertos que permita a los ciudadanos reutilizar información gubernamental para satisfacer necesidades
necesidades que son recurrentes y concretas. Sin duda, los nuevos sujetos obligados contemplados por la Ley General de Transparencia, me refiero a fideicomisos y fondos públicos, sindicatos y partidos políticos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o ejerza actos de autoridad, se encuentra en el grupo de los entes públicos que necesitan dedicarles mayores esfuerzos para garantizar el derecho de acceso a la información pública mediante una transición progresiva pero constante de la publicación de la información reactiva hacia la publicación proactiva de la misma, así como una correcta gestión de la información que considere la publicación de información útil, completa, que sea accesible, que sea en un lenguaje ciudadano y la construcción de conocimiento público que detone beneficios sociales que sean tangibles. En tal sentido, se han emprendido una serie de esfuerzos institucionales para avanzar en la construcción de un Estado más abierto, que permita no solo un mayor escrutinio público sobre el accionar del Estado mexicano, sino que favorezca y promueva la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas como herramientas para garantizar una serie de derechos ciudadanos, como el derecho fundamental de acceso a la información, y generar impactos positivos en la calidad de la vida de la población mexicana. Muchísimas gracias.